Resolvamos el siguiente ejercicio. Vemos que tenemos por aquí una fuente de voltaje de 4 volts VGG. Para VDD tenemos 15 volts, una resistencia de 1 kilo ohm, el transistor 2N 7000 y como datos adicionales obtenidos del datasheet de Vishay, tengo una resistencia de encendido bajo ciertas condiciones de voltaje y de corriente de aproximadamente 4.5 ohms, un voltaje umbral que nos indican para este transistor de 2.1 volts. Nada más eso necesitamos. Y bueno, por aquí un extra, una gráfica del lado izquierdo, una gráfica de las características de salida de este transistor. Entonces, se resuelve muy sencillo. Tenemos que la corriente en el gate es igual a 0 amper por ser un MOSFET. Por lo tanto, también pues tenemos una resistencia nada más en paralelo y por lo tanto el voltaje en el punto G es igual a 4 volts. ¿Vale? Tenemos aquí el voltaje VGS en paralelo a la fuente de poder porque es polarización directa, 4 volts. Entonces, VGS es igual a 4 volts. Y observamos que es mayor al voltaje umbral, el cual es igual a 2.1 volts. Por lo cual podemos concluir que este transistor está en conducción. Enseguida podemos realizar la malla del DRIN y tenemos menos VDD más ID por RD más el voltaje entre DRIN y source igual a 0 volts. Ley de tensiones de Kirchhoff. Y aquí pues tenemos esta incógnita. ¿Cuánto vale VDS, por ejemplo? Tenemos la incógnita, obviamente la corriente y nada más sabemos VDD y RD. Sabemos también que el transistor está en conducción. En este caso, pues ya lo podemos intuir, pero de todas maneras, utilizando esta gráfica, vamos a hacerlo un poquito más grande para poder observar y hacer el análisis. Esta gráfica que nos prestan nos dicen que pues una vez rebasando aquí el voltaje umbral, pues puede tu transistor conducir de este lado mm, en el eje X, que tenemos aquí 1, 2 hasta el 6, tenemos el voltaje entre drain y source, ¿de acuerdo? En el eje Y tenemos la corriente en el drain y observamos que tan solo al inicio de la gráfica, por aquí nos indican 200 miliamper, ¿de acuerdo? 200 miliamper. Entonces, para corrientes muy pequeñas, andamos en esta zona con poquito voltaje que tengamos de umbral. Por ejemplo, si tenemos de umbral 3 volts o 4, que es el que nosotros tenemos por acá, pues con poquito voltaje, ¿verdad? Podemos tener una corriente bastante mayor a 100 milis, por ejemplo. 0.1 amper, 100 milis. Entonces estamos en esta zona de acá. Seguramente una corriente muy pequeña, incluso debajo de 50 miliamper. Entonces podemos entrar muy fácilmente en conducción en esta región conocida como región óhmica. ¿De acuerdo? El nombre es región óhmica. Y podemos también observar que el voltaje en esta zona pues sería muy pequeño, debajo de los 0.5. Me imagino que debe ser todavía menor. Entonces,
este transistor tiene una resistencia muy baja, de hecho por eso puse esta de por aquí. La podemos utilizar más adelante para ajustar los cálculos, pero pues ese sería el argumento, ¿verdad? A través de esta gráfica, el cual nos dice en qué región estamos. Bien, entonces estamos en región ómica y pues sabemos que tenemos una resistencia que tiende a cero. Podemos incluso descartar este voltaje y decir que son 0 volts, ¿verdad? Ya que la resistencia en este transistor es pequeñísima. Entonces podremos decir que es aproximadamente 0 volts y podemos despejar ID. ID sería igual a VDD menos VDS entre RD. Como sabemos que VDS tiende a cero, la corriente máxima que podría circular a través de este transistor sería VDD entre RD. Sustituyendo valores, tenemos que VDD vale 15 volts y RD vale 1 kilo ohm. 15 volts entre 1 kilo ohm, la corriente máxima, aun cuando el transistor tuviera 0 volts, pues tendríamos 15 miliamperes, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente estamos en la región óhmica, porque además, fíjense bien, vamos a suponer que contemplamos esta resistencia. Tendríamos algo así al despejar. Tendríamos ID es igual a... Vamos a separar esto, a ver, sería algo así. Tendríamos menos VDD más ID por RD más ID por RDS igual a 0. Si despejamos ID, entonces tendremos que ID es igual a VDD entre RD más RDS, ¿de acuerdo? Es igual a, sustituyendo, sería igual a 15 volts entre 1 kilo ohm a menos, por ejemplo, aquí fallé, así, menos, así sí está bien, más 4.5 ohms. Es que es una resistencia muy pequeña. Bueno, entonces tendríamos 15 volts entre 1004.5 ohms, ¿cierto? Eso sería casi lo mismo. Entre 1004.5 y nos da 14.93 miliamperes. Así. Es casi lo mismo. ¿De acuerdo? Es casi lo mismo. ¿Qué voltaje entonces tendría el transistor en vez de 0 volts? Bueno, pues muy sencillo. Entonces el voltaje entre drain y source es igual a RDS por ID. Es igual a 4.5 ohms por 14.93 miliamperes. Y nos da un voltaje de 0.067 volts, o lo que es lo mismo 67 milivolts, o sea, aproximadamente 0 en, el algor de los transistores. Entonces vemos por acá, pues es dificilísimo encontrar ese valor por aquí. En esta gráfica pues no alcanzamos a visualizarlo. Pero efectivamente estamos en la región óhmica. Ya nada más nos falta determinar el punto Q. Bueno, más bien ponerlo por acá. Q con todos los parámetros necesarios que serían BGS, también ID y también VDS, voltaje entre drain y source. Listo, pues vamos a colocarlos.
Y tenemos BGS de 4 volts. Tenemos una ID de 14.93 miliamper, ¿vale? Aproximadamente 15 miliamper. Y voltaje entre drain y source de casi cero, de 67 milivolts, ¿de acuerdo? Y sabemos que como VDS, voltaje entre drain y source, es menor a VGS, bueno, que en este caso nos interesa el overdrive, el voltaje overdrive, así, es igual a VGS menos VGS umbral. ¿De acuerdo? Entonces aquí, esto sería el voltaje overdrive es igual a VGS que tenemos de 4 volts menos 2.1 volt. 4 menos 2.1 nos da 1.9 volts. Voltaje overdrive. Entonces VDS sabemos que es de 0. Bueno, 67 milivolts. 7 milivolts, que es menor a 1.9 volts. Y por lo tanto, esto nos dice que estamos en la región óhmica que señalé en la gráfica. Y ahí quedó el ejercicio. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Bye.